esto. Sigamos con esto todavía, ¿ya? O sea, un poco más de paciencia, vamos a seguir avanzando un poco. Pero antes de seguir con mis calculitos y mis modelos analíticos, sí tenemos que repasarlos, vamos a recordar esto que es de un autor anónimo, pero creo que sintetiza lo que es la ingeniería estructural. Todo civil sabe de estructuras, muchos de ustedes van a hacer la mención de estructuras, y también geotécnica, ¿no? La ingeniería estructural y geotécnica, ¿qué es? Ojo, el arte de usar materiales que tienen propiedades que solo pueden ser estimadas. O sea, mira, aquí tenemos una incertidumbre tremenda, porque sabemos que los materiales definitivamente son variables estocásticas. Creo que en el capítulo 7, que ya les he mandado, ¿no? El capítulo 7 les he mandado sobre el diseño geotécnico. ¿Quién me dice? A ver, alguien que tome la palabra. Capítulo 7 y capítulo 8 envié. He mandado. Ya, ahí hicimos un ejemplito incluso sobre la resistencia a la compresión simple del hormigón. Y vemos que definitivamente es un valor estocástico también, ¿no? O sea, ustedes ingenieros jóvenes tienen que cambiar un poquito su chip, su entendimiento, en el sentido de que en la ingeniería de verdad que manejamos, que aplicamos, no hay nada determinístico. Todo es estocástico, hay incertidumbres estocásticas, propiedades materiales estocásticas, cualquier material, y con más énfasis en materiales naturales, la geotecnia, por ejemplo, ¿no? El hormigón finalmente es un material artificial que nosotros lo controlamos desde el principito, ¿no? Controlamos haciendo una buena dosificación, saber cuánto de agua voy a poner, cuánto de cemento, cuánto de agregado grueso, cuánto de agregado fino, ¿no es verdad? Y si necesito una propiedad que se desarrolle una propiedad como la resistencia mucho más rápido, voy a tener entonces que tener voy a usar algún componente químico, ¿no? Un aditivo para que eso funcione bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a controlando a pesar de que sigue siendo estocástico. O sea que aquí en la geotecnia estamos más fregados, ¿no? Porque tiene propiedades que solo pueden ser estimadas, estocástico. Construir estructuras reales que pueden ser simplemente analizadas aproximadamente. Y aquí no quiero defraudarlos en sentido de que los modelitos que hacen, hacemos todo un proceso de esquematización, ¿no es verdad?, de una obra determinada, y nos imaginamos una obra en 3 dimensiones ahora, muy bonito, estructura de un edificio, digamos, de hormigón armado, ¿no? Donde finalmente reemplazamos columnas y vigas por elementos lineales, ¿no? O sea, discretizamos la obra, y si son en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, o la losa, etcétera, etcétera. Pero esas estructuras reales que son analizamos aproximadamente. Aquí tenemos incertidumbres epistemológicas, ¿no es verdad? Fíjense ustedes, están fregados. O sea, no hay nada, pues, imposible que alguien me diga, yo calculo con 1% de exactitud. Yo simplemente muevo la cabeza y digo, caramba, la persona que dice eso no llega a comprender la esencia de lo que está haciendo realmente, ¿no? Y finalmente construimos, mire, materiales que no tienen parámetros que son estocásticos. Aquí que tenemos limitaciones epistemológicas de conocimiento, incertidumbre. Y todo esto tiene que resistir fuerzas que también no son conocidas con precisión. Eso más, ¿no es verdad? Eso más, porque aquí asumimos y ponemos carguitas y voy a tomar 1,1 la carga muerta por 1 más 1,6 la carga viva y qué sé yo, con coeficientes de mayoraciones y qué sé yo, para tener una solución razonable y que me ofrezca cabalmente esa seguridad pública. Mi obra tiene que satisfacer lo que me pide la sociedad, ¿no?
de tal manera que nuestra responsabilidad frente a la seguridad pública es satisfecha. Y aquí tenemos el gran problema, ¿no, verdad? O sea, no se olviden nunca, por favor, de este mensaje. Me parece tan bueno, por eso lo he puesto. Es un autor anónimo, no sabemos quién escribió esto. Alguna vez se los presentaba a ustedes en inglés, pero ahora he decidido traducirlo para que la cosa esté aún más clara. Que sepamos como ingenieros que nuestra intuición y la experiencia que ustedes tienen ahora como ingenieros jóvenes van a ir ganando y ampliando esa su experiencia, tiene mucho que ver con la comprensión de lo que uno tenga a observar, ¿no? Estamos bien limitados además en interpretar la realidad, porque la realidad la interpretamos a través de ¿qué? De nuestros órganos que nos conectan con el medio que tenemos, ¿no? La vista, el tacto, que son importantísimos, el oído, escuchamos, y para eso se ha desarrollado el idioma, que es fundamental para el entendimiento entre todos, entre alguna especie, ¿no? En este caso la especie humana, ¿no? Y además, ojo, que no hay solo un idioma, ¿no? Hay tantos idiomas en el mundo, pero nos entendemos. Podemos entonces manifestar nuestro entendimiento de la realidad. Y siempre esa realidad es tan compleja, tan difícil, con tantas incertidumbres, que lo que hagamos siempre es una cosa aproximada por el momento. De acuerdo a 50, 100, 200 años de aquí para adelante, seguramente vamos a saber mucho más, vamos a poder predecir todo con mucho más, nos vamos a poder acercar mucho más con los calculitos, los modelos, las discretizaciones que hacemos de nuestras fuerzas y de todo lo demás, ¿no es verdad? Pero es nuestro gran mandamiento. Y considerar eso es importante, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí les muestro esto ya hace muchos años, en un túnel en el norte de la Baviera, en Alemania. Se estaba construyendo un túnel para la línea férrea de alta velocidad, en un macizo rocoso que tenía un RMR, un 35. Era somero el túnel, no estaba más de 80 metros, pero aquí ya pueden ver ustedes, ¿no? Las hechas de acera, los pernos de anclaje y el hormigón proyectado. Aquí teníamos un hormigón de 25 centímetros en este caso. Y aquí trabajando en la calota como tal, ¿verdad? Fíjense ustedes. Ese es el ambiente típico. Les muestro esto para romper el hielo del sueño que ya tienen algunos y que vean que ese es el ambiente que tenemos una obra de este tipo, ¿no? Una obra subterránea, de iluminación permanente. Aquí había muy poca agua, por suerte, en este tramo que estaba excavando, ¿ya? Pero bien, entremos y hablemos un poquito del análisis y numérico, el analítico. ¿Y cuál es nuestro planteamiento básico del problema? Eso quiero repetir un poco por lo que han hecho en alguna otra materia, y si no han hecho, escucharlo ahora por primera vez, que espero que hayan hecho, o si no lo van a ver, sin duda tienen que ver todo esto en la materia de la mecánica del medio continuo, ¿no es verdad? Que algunos todavía no han hecho y otros deben estar haciendo ahora o van a hacer el próximo semestre. Ok, ¿cuál es el planteamiento principal que tenemos? Lo que nosotros tenemos que hacer simplemente, la definición es bien sencilla, es definir el campo de esfuerzos y el campo de deformaciones o desplazamientos en un medium determinado, ¿no? Donde tiene sus parámetros típicos de materiales que no los conocemos muy bien, pero en fin, van a tener que ver eso. Y, o sea, estamos hablando del campo de esfuerzos o tensiones. Y después el campo de deformaciones, como tal, ¿no es verdad? Porque de ahí yo deduzco y voy a relacionar con los desplazamientos. En sí, entonces, el problema de equilibrio en un medio continuo tiene que ver con un tensor, tensiones o esfuerzos, con un tensor, deformaciones unitarias y con los desplazamientos de cualquier punto en ese medium, en ese volumen que estoy estudiando, ¿no es verdad? Esto significa entonces que vamos a tener 15 variables. ¿Por qué? Porque el tensor, esfuerzos o tensiones
¿Sabe qué? Para que no se compara, yo uso mucho más porque a veces tensión se confunde rápidamente uno con tracción, ¿sí o no? Entonces mejor es aquí hablar de esfuerzos. Yo creo que cuando hablamos de esfuerzo, caramba, me faltó la Z acá. Esfuerzos, ¿ya? 6. Es un tensor de segundo orden. Ustedes saben, y si han estudiado en álgebra lineal, que un tensor de segundo orden lo represento yo por una matriz 3×3, ¿no? Simétrica. Ojo, es bien importante. Eso vemos haciendo un pequeño equilibrio de un volumen infinitamente pequeño de X, de Y, de Z en el espacio, ¿no es verdad? Tengo 6 esfuerzos entonces en este tensor de segundo orden. Tengo 6 deformaciones unitarias. Y aquí, ¿sabe qué? Es bien importante que tengo que ser más claro aquí. Y aquí voy a poner deformaciones unitarias. Deformaciones unitarias. ¿Ya? Y porque hay una diferencia bien grande. Y tengo 3 desplazamientos, U, V, W, ¿ya? O sea, evidentemente tengo aquí 15 incógnitas. Ya ustedes saben, eso se han aprendido desde la física, isostática, hiperestática, y bueno, todo lo demás, todo lo que han visto en estructuras, resistencia a materiales que tienen 2 materias, que si tengo 15 incógnitas, para resolver mi problema, yo necesito 15 ecuaciones que contengan estas incógnitas. Si no, mi problema no es determinístico, no está determinado, ¿no es verdad? Entonces, ¿y cuáles son esas 15 ecuaciones que yo necesito para resolver mi problema? Son cabalmente, y eso conocemos, las 3 ecuaciones de equilibrio. Eso está muy fácil, ¿no es verdad? Y partimos del segundo postulado de Newton, ¿no? Donde dice que vectorialmente, la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración vectorial, que yo puedo escribirla en un sistema de ejes cartesianos en X y Z, ¿no? Voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio, ¿de acuerdo? Voy a tener 6 ecuaciones de compatibilidad. ¿Cuáles son esas ecuaciones de compatibilidad? Son esas ecuaciones que me ligan, que me relacionan cabalmente las deformaciones unitarias con los desplazamientos unitarios. Y voy a tener 6 ecuaciones constitutivas, la ley constitutiva, que me relacionan esfuerzos con deformaciones. O sea que evidentemente yo tengo 15 incógnitas y tengo también a mi disposición 15 ecuaciones. Por lo tanto, mi problema es resolvible, lo puedo resolver. Y esa es toda la base, todo el fundamento de toda la mecánica del medio continuo. Vamos a suponer, evidentemente, que no estamos viendo microscópicamente el sólido, lo vemos como un continuum caracterizado por lo que podemos observar nosotros externamente en forma fenomenológica, ¿no es verdad? Y medimos. O sea, entonces, ¿qué es lo que tengo? 6 ecuaciones acá, ¿no es verdad? Que me relacionan la compatibilidad, 6 ecuaciones de compatibilidad, que relaciona el desplazamiento con la deformación, ¿ya? O sea, W con las deformaciones, que es un tensor de segundo orden también. Tengo mi ley constitutiva, que me relaciona las deformaciones con los esfuerzos. Esto es evidentemente definido, hay modelos matemáticos, pero lo definimos en principio experimentalmente. Aquí entra la gran experimentación, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Esto es biomatemática, también son modelos abstractos donde usamos el lenguaje de las matemáticas para definir el problema. Y voy a tener 3 ecuaciones de equilibrio que me relacionan los esfuerzos con las fuerzas. Es lo que tenemos entonces, ¿no?
de aquí saco 6 ecuaciones, de aquí saco 6, de aquí saco 3. Si yo voy sustituyendo una en el otro, si yo aquí sustituyo aquí los esfuerzos sustituyo por las fuerzas, y de aquí yo sustituyo las deformaciones por lo que he encontrado acá, que al final de cuentas van a ser también las fuerzas. Entonces encuentro finalmente una serie de ecuaciones donde voy a tener como incógnitas de todo mi sistema directamente los desplazamientos como tal. Es lo que hacemos entonces en la sustitución que hacemos, ¿de acuerdo? Los desplazamientos con las deformaciones unitarias, es la cinemática. Las deformaciones unitarias con las solicitaciones internas, que son la ley constitutiva, y las soluciones internas con las ecuaciones de equilibrio, las relaciono con la carga externa. Y finalmente entonces esa carga externa la combino con los desplazamientos, que van a ser mis incógnitas del problema como tal. ¿No es verdad? O sea que al final, fíjense ustedes cómo se construye todo el andamiaje para hacer nuestros calculitos y todo. Y esto voy a tratar de aplicarlo en forma bien sencillita ya unidimensionalmente cuando hablemos de las curvas características del sostenimiento como tal, ¿de acuerdo? Pero bien, sigamos adelante. Leyes constitutivas, es bien importante, son 6 ecuaciones. Y decía yo hace un momento que eso es totalmente experimental. Pero ¿cuáles son los modelitos que tenemos? Porque el experimento, y aquí debería colocar un ejemplo de un ensayo en laboratorio, ¿no es verdad? Que puede ser tridimensional, que se va a parecer a este modelo último, acá, ¿ya? Y vamos a tratar de acercarnos a esa realidad con modelitos matemáticos simplificados. El modelito que más se acerca por el momento para resolver nuestros problemas es este modelo elastoplástico, elasto ideal plástico en sí, ¿no? Elástico ideal plástico. Ya, esto deberían haber visto en otra materia, no nos vamos a detener mucho acá, pero donde tenemos 2 rangos, el rango elástico y el rango plástico. Al rango elástico yo tengo la ley constitutiva de Hooke, ¿no? Hooke, como está escrito acá, que me relaciona el tensor esfuerzos con el tensor de formaciones unitarias. Y aquí una matriz, ¿de acuerdo? Aquí fíjense una matriz entonces de 6 por 6, donde voy a tener elementos de acuerdo a lo que puede, coeficientes, si quieren ustedes, de acuerdo al ensayo que pueda hacer la práctica, ¿no? Y el rango plástico, aquí definimos, y todo esto viene de los análisis de hace 100 años, para que se desarrollaron para poder simular, poder predecir el comportamiento del acero, sobre todo, ¿no? No de suelos, eso se aplicó mucho tiempo después, como tal, ¿no? Entonces voy a tener una superficie de fluencia que también para nosotros va a ser una superficie de rotura, si quieren ustedes. Y aquí usamos Hooke and Brown, Moore-Coulomb, por ejemplo, sin una dificultad. No, una función f, que es una función del estado de esfuerzos, es el estado de esfuerzos. No se olviden que usamos acá, la han debido enseñar en las matemáticas, la nomenclatura de Alberto Einstein, ¿no? Donde I y J varían de 1 a 3. ¿Ya? O sea, aquí, ahí saco cabalmente la matriz del tensor de segundo orden de los esfuerzos, que es una pequeña matriz de 3 por 3, con 9 elementos. Y aquí este epsilon, que son parámetros del material, son los llamados parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? Nosotros sabemos que si estamos usando una superficie de fluencia, que sería la de Moore-Coulomb, aquí voy a tener 2 parámetros geomecánicos, ¿no es verdad? Una cohesión y un ángulo de fricción interno, como tal. Si estoy usando Hooke and Brown, claro, aquí se me complica un poquito más esto porque voy a tener más parámetros geomecánicos, que tampoco son muchos, ¿no? Aquí voy a usar finalmente, ya sabemos, ¿no? Son la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el coeficiente petrográfico, voy a usar el GCI, ¿no es verdad? Y un otro
otro parámetro del material, que en sí no es tanto el material, sino el tipo de excavación que voy a hacer, que es el coeficiente de perturbación D. Eso ya saben ustedes. O sea, de acuerdo a la función que se emplee, vamos a tener diferentes valores acá, ¿no? ¿Verdad? Bien, y en esta teoría de la plasticidad, ya no podemos entrar más en detalle, pero basta con que sepan ustedes que vamos a tener un potencial plástico. Es decir, la teoría de la plasticidad se supone que vamos a tener unas deformaciones plásticas permanentes, ¿ya? Que van a ser función del potencial plástico, de la derivada del potencial plástico de esta función respecto a los esfuerzos, ¿ya? Y tenemos una plasticidad asociada, decimos, cuando F es igual a G. Entonces estamos en una plasticidad asociada, que en muchos casos la usamos también. Bien, y después, bueno, tenemos una serie de otros comportamientos como este elastoplástico con endurecimiento, ¿ya? Donde vamos variando, donde tiene que haber una ley de endurecimiento. Aquí es donde se van complicando las funciones, ¿no? O elastoplástico con endurecimiento y reblandecimiento. Nos vamos perdiendo capacidad portante. Y de hecho, a ver, un rato, debo decirles que esto es bien importante porque ha sido la base, este comportamiento que podemos ver cuando hacemos un ensayo en la prensa, en el laboratorio, con deformación constante. Entonces vamos a controlar la deformación. Vamos a ver que una vez que se llega al punto máximo, se sigue deformando el material, o sea, se van formando ya de microfisuras a macrofisuras y va bajando la capacidad portante. Y esa capacidad no llega a cero siempre y cuando se tenga un estado de tensión tridimensional, o sea, haya un confinamiento. Y ese es un criterio fundamental que estamos usando ahora, básico, que es uno de los principios que vimos al principio del capítulo, en obras subterráneas, que es mantener el estado tridimensional de solicitaciones. Porque así, a pesar de grandes deformaciones, no pierdo una cierta capacidad portante. O sea, no pierdo toda la resistencia que tiene el medium, el macizo rocoso como tal, ¿no es verdad? Bueno, son los modelos más complejos que tenemos, donde además podemos hacer variar la rigidez cuando se hace una descarga, en este caso una descarga constante y en este caso una descarga donde vemos que varía ese coeficiente de rigidez, ¿no es verdad? Bueno, es el modelo más complejo con más variantes como tal, ¿no? Donde tenemos un cambio en el potencial de plasticidad como tal, ¿no? Ok, o sea, van variando además las variables. Aquí, en el modelito más sencillo, que es el que vamos a aplicar, podemos aplicarlo en forma analítica, haciendo otras hipótesis, resulta que son variables constantes, son invariables, entonces intrínsecas al material, en las dos funciones que podamos definir como tal. Lo que debería escribirles acá simplemente entonces es el hecho de que la deformación plástica, ¿de acuerdo?, es una función, es proporcional a este potencial plástico, es la derivada parcial del potencial plástico respecto a los esfuerzos, ¿ya? Ok, es la teoría. Vamos a usar entonces esta como ley constitutiva, como tal. Y yo les digo que aquí no hemos avanzado mucho en el mundo. Esto viene de mi tesis doctoral de hace tantos años. Y he revisado y sigo revisando el tema porque es un tema que me ocupó tiempo y trabajé mucho en esto. Y resulta que no hemos avanzado mucho. Lamentablemente seguimos todavía con el estado del arte que teníamos hace tantos años. Y seguimos aplicando. Lo que sí hemos avanzado mucho en que muchas de esas leyes ya han sido introducidas en los algoritmos, en los programas que tenemos a nuestra disposición.
Bien, ese modelito elastoplástico que es el que vamos a usar, vamos a diferenciar 3 casos. Y el que aplicamos realmente es este, el elastoplástico perfecto, ¿no? Para resolver problemas analíticamente. Y también numéricamente, ¿no? En forma rápida y sencilla. Depende de la obra y la discretización y el número de elementos que vamos a adoptar. Aquí tenemos que se da, y podemos suponer, un comportamiento elástico, rotura frágil, elastofrágil, por eso lo llamamos rotura frágil, y plástico perfecto. Eso todavía podemos captar en el modelo analítico que vamos a hacer. El elástico plástico con reblandecimiento ya no, o sea que no una caída súbita inmediata acá, que no tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Eso ya tiene un poco más que ver con la naturaleza, con un comportamiento de este tipo, ¿no? Puedo ir, porque aquí yo este comportamiento real, yo lo puedo simular, digamos, aproximarme matemáticamente con un comportamiento elástico, un reblandecimiento lineal y después aquí una plasticidad perfecta, ¿no es verdad? Que es lo que tengo acá, ¿ya? Entonces, elastoplástico con reblandecimiento. Este es cuando reduzco, bueno, la pendiente aquí es negativa de esta función de trabajo que tengo del material, esto lo llamamos reblandecimiento. Bueno, y el elastoplástico perfecto, ¿no? Que es el que usamos mucho. Estamos usando en la práctica. El modelito que usamos nosotros para hacer nuestro hormigón armado, etcétera, etcétera, prácticamente está basado en este elastoplástico perfecto. Aunque yo sería de la opinión que deberían usar un poquito más este. Depende, midiendo bien, definiendo bien en el laboratorio cuánto va a ser esta pérdida de resistencia que vamos a tener en esta curva de trabajo. Pero es esto lo que vamos a aplicar, ¿ya? Ok, y no se olviden, simplemente aquí tal vez voy a aumentar una figurita más. Ya hemos visto figurita en otro capítulo. Es la representación de Hooke and Brown en el espacio de los esfuerzos, donde los ejes ahorita son los esfuerzos principales, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Y esa es la superficie. Una superficie yo defino con la formulita Hooke and Brown, donde definimos claramente un espacio. Lo que cae aquí dentro de este cuerpo son combinaciones de esfuerzos posibles, físicamente posibles. Lo que está afuera de esta superficie, de este cuerpo, es físicamente imposible, ¿no es verdad? Lo máximo que podemos tener entonces es una combinación de esfuerzos principales sigma 1, sigma 2 y sigma 3 que esté sobre esta superficie. Y la teoría de la plasticidad desarrollada por von Prandtl, von Karman y qué sé yo, es que esa deformación infinitamente pequeña plástica siempre va a ser perpendicular a esta superficie. Esa es la gran hipótesis que hacemos para hacer un análisis elastoplástico. Y aquí también lo que se hizo hace 100 años, aplicamos también en el caso de un medium que sea el terreno como tal, ya sea mecánico, ya sea macizo rocoso altamente fracturado y que sea un suelo como tal, ¿no? Yo pienso que si esto, si no han visto, tienen que ver la materia del medio continuo como tal. Y esta es la ley generalizada de Hooke, ¿no? Y es generalizada porque normalmente hacemos el experimento en forma uniaxial, ¿no? Donde definimos para un medium homogéneo, isótropo, definimos 2 parámetros mecánicos de deformación importantísimos. Es el módulo de deformación o el módulo de Young, lo llamaríamos en la ley de Hooke, y el coeficiente de Poisson, ¿no? El coeficiente de Poisson, eso hemos hablado un poquito también en el capítulo 5, o sea que ya tendrían que estudiar un poquito más, ustedes repasar. Y yo sé que andan ustedes bien desfasados, yo diría, con esta parte del manejo
de las matemáticas y las teorías de la elasticidad, de la plasticidad, que me la ponen en el último semestre cuando debería estar bien abajo, ¿no? En la formación de ustedes. Apenas han visto lo básico de la física y de las matemáticas, ya deberían haber estudiado la mecánica del medio continuo, incluso antes de ver análisis numérico, porque todo eso es la base para después hacer el análisis numérico, ¿no? Pero lamentablemente estamos un poquito chuequitos, pues, es decir, nuestro plan de estudios debería ser optimizado, ¿no es verdad? Aquí yo estoy usando directamente ya las coordenadas cilíndricas, ¿ya? De eso les voy a hablar después una vez, ¿ya? Para macizo rocoso hemos dicho, vamos a usar Hooke-and-Brown, ¿no? Y si lo linearizamos, usaremos entonces Moore-Coulomb, pues vamos a utilizar Moore-Coulomb, pero usamos Hooke-and-Brown, ¿de acuerdo? Y este es la ecuación generalizada del criterio de Hooke-and-Brown, que la puedo complicar tremendamente, no lo voy a hacer con ustedes, para usar las invariantes de los esfuerzos, ¿no? Y no se olviden nunca, Hooke-and-Brown siempre está trabajando con esfuerzos efectivos. Este superíndice significa esfuerzos efectivos. ¿Ya? Y segundo, bien importante, una ecuación de este tipo tiene que ser siempre adimensional. Y evidentemente es adimensional, porque si yo divido acá la parte izquierda y la parte derecha por el esfuerzo, por la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, aquí no voy a tener dimensión, aquí tampoco, y esto que está elevado es lo que está entre paréntesis, elevado a la A, de hecho ya es adimensional, porque este B es adimensional, todo es el B. Ah, miren ustedes, aquí tengo un error, no sé, a ver un ratito, ahora sí me doy cuenta, no sé si aquí puedo cambiar, ay sí, qué bien, puedo cambiar acá, ese es B chiquitito, ¿ya? Porque si no, estamos fregados, ¿no? Aquí está B subíndice B pequeño y aquí está B mayúscula. Entonces, por suerte, estas funcioncitas las he hecho editables. Menos mal. O sea, todo esto siempre es adimensional. Ustedes fíjense muy bien, esta ecuacióncita es adimensional. O sea, no importa las unidades que esté usando, esté en el sistema imperial, en el sistema animal, en el sistema MKS internacional, siempre va a cuadrar, ¿no es verdad? Porque los parámetros son adimensionales, todo es adimensional acá, ¿no es verdad? Bien, y vamos a usar, y aquí aparece nuevamente ese coeficiente petrográfico, el MI, ¿no? Y aquí la variable está GSI, que sacamos de las plantillas de las láminas de Hooke, o podemos también usar las relaciones que tenemos en función del RMR, pero intrínseco. No se olviden nunca de eso, intrínseco. Y aquí el factor de perturbación D, que varía de 0 a 1, ¿no es verdad? O sea, por eso decíamos que en el criterio de rotura de Hooke-and-Brown generalizado, tenemos cuatro coeficientes, 4 parámetros mecánicos que son independientes. ¿Cuáles son esos 4 parámetros? No se me olviden nunca, por favor, la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, que tenemos que hacerla experimentalmente o un poco indirectamente con ensayos de carga de punta o usando finalmente el martillo de Smith, o finalmente cuando estamos en estudios preliminares adoptamos un valor en función a la descripción que tenemos de la roca, ¿no? Su textura y su origen de la roca, y vamos a establecer un valorcito aquí para sigma CI como tal, ¿no? Después voy a tener entonces como segundo el MI, este coeficiente petrográfico, que en sí resulta de los análisis triaxiales que podamos hacer en laboratorio. Normalmente no podemos hacer, por lo menos ahorita en Bolivia, hasta ahorita no tenemos tenemos el banco de prensa, la prensa, pero no tenemos el dispositivo especial que se llama la celda de Hooke para poder hacer ensayos triaxiales que me permitan determinar el MI. O sea, echamos mano a la experiencia mundial para sacar el MI, ¿no? Eso hemos visto en el programita RockLab.
el GSI, ¿no? Que es el índice de resistencia geológica de Hooke, lo definimos, tercero, ¿no? Y el cuarto es este coeficiente de perturbación. O sea, si no tengo los 4 coeficientes, no puedo resolver problemas, si quieren ustedes, tengo que tenerlos como tal. Y es formulitas que son empíricas, ¿no? Se les llamamos a Hooke y Brown, que han trabajado en esto, y después Hooke y algunos otros investigadores del Colegio Imperial en Londres y también en Australia, ojo, ¿no? Tenemos estos resultados de todo ese trabajo que hicieron Hooke y Brown sobre todo, y que publicaron inicialmente en el año 80, donde aquí en lugar de A tenían simplemente un medio, una raíz, como tal. Esto, por favor, vuelvo a repetir ya hasta el cansancio, si quieren ustedes, pero esto sí que tienen que saber. Y vamos a tener un examen oral todavía, por si acaso, y yo les preguntaré esto, ¿ya? Y llamaré a uno por uno, aunque ahora estamos discutiendo, vamos a esperar un poquito más, una semana, 10 días, para ver cómo anda el grado de contagios en el país, en Cochabamba específicamente, y también en la universidad, para ver de hacer exámenes presenciales. O sea, vayan alistándose porque vamos a hacer el examen presencial por grupos, respetando todas las normas de bioseguridad. Nos vamos a sentar 2 horas, lápiz y papel y maquinita de calcular, y adelante jóvenes a trabajar la parte teórica y 2 cosas sencillas como parte práctica. Vamos a tener un segundo examen o examen final presencial, por si acaso. Ya están bien advertiditos ustedes, ¿ya? Bien, de todas maneras acabamos de hablar de las grandes incertidumbres que hay, ¿no es verdad? Y fíjense ustedes, yo tengo que partir de la incertidumbre que tienen mis coeficientes básicos, ¿no? Sigma CI, MI, GSI y D. D no tanto porque es una hipótesis que hacemos respecto al impacto del tipo de construcción, de la metodología de construcción que estoy aplicando, ¿no? O sea, si bien es aleatorio, pero no lo vamos a aplicar, pero sí vamos a aplicar sobre todo estos 3 valores como tal, ¿no es verdad? El GSI, la resistencia a la compresión simple, la roca intacta, y el MI, que son aleatorios y tienen su incertidumbre, que tienen una cierta distribución. Aquí tengo que aplicar lo básico de la estadística, ¿no es verdad? De la estadística que llamamos frecuencial, además, y normalmente tenemos la suerte de que la función de densidad normal, o sea, lo que llamamos de Gauss, del matemático Gauss, ese alemán, nos ayuda a describir satisfactoriamente toda la distribución frecuencial que tenemos de esas variables, ¿de acuerdo? Bien, eso yo lo voy a usar. Voy a aplicar todo el sistema de simulación de Monte Carlo, que es una simulación matemática aleatoria de cualquier número que tenemos, ¿no es verdad? Que lo podemos hacer hasta con un Excel o con cualquier programa, y voy a sacar mis valores, los valores que yo necesito para resolver mi problema. O sea, voy a sacar entonces básicamente este S, fíjense ustedes, este MB, ¿no? El S, el MB, el exponente, esas funciones, y también el módulo de deformación, si quieren ustedes. Fíjense, de aquí voy a sacar esos 3 parámetros. O sea, porque yo no tengo ahorita, evidentemente, la función de densidad de MB, de S y de A. Bien, en función de las funciones aleatorias de las variables que tenemos acá al plantear Hooke y Brown, eso lo puedo hacer así fácilmente, los encuentro, y si yo hago otra simulación más de Monte Carlo, yo puedo entonces también de toda esta interpretación linearizar Hooke y Brown para tener parámetros estocásticos de los parámetros geomecánicos de una linearización de Hooke y Brown, o sea, Moore-Coulomb, como muestro aquí, ¿ya? Y voy a sacar de ahí, evidentemente, el C y el Phi y la resistencia a la compresión, la resistencia a la tracción del macizo rocoso, ¿ok? Bien, o sea, eso les doy nomás como
como complemento, porque no vamos a aplicar eso, ya va mucho más de lo que ustedes tienen que aplicar y no saber de conocer. Y conocer es una cosa, saber es otra cosa, ¿no es verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Conocer es conozco qué, pero saber es entrar al detalle, para mí. O sea, yo hago una diferenciación entonces de ese verbo, de los verbos conocer y saber. Saber tiene que ser más, saber pues, el que sabe, sabe, el que no a la universidad, decimos, ¿no es verdad? El que sabe, sabe, y el que no a San Simón. Sería lo mejor. Pero últimamente ese dicho ya no está funcionando bien, porque me han dicho, no, mejor iremos a la UPB, ¿cómo era? UPB o a la Univalle, me han dicho. Me he tenido que callar, porque creo que en parte a veces tienen razón. Nos estamos fallando mucho como San Simón con ustedes. Es mi humilde opinión. No quiero criticar a nadie. Yo puedo ser uno de los causantes también de esa debacle que tenemos académica en San Simón. Pero como no nos evaluamos, como no sabemos dónde estamos, no podemos introducir las medidas de corrección para mejorar la calidad académica que debe tener la formación que tienen ustedes, que va acompañada, sin duda alguna, de la capacidad de investigación que deberíamos tener en la universidad, en San Simón, ¿no es verdad? Hacemos algo. Los únicos que nos salvan y nos lavan la cara un poquito, ahorita por el momento, es el equipo de trabajo del laboratorio de hidráulica, y se está perfilando poco a poco el laboratorio de resistencia a materiales. Tenemos equipo muy importante y moderno. Geotecnia, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar todavía. Se hace lo que se puede, pero no hay compresión de las autoridades para mejorar el trabajo. Ok, pero es otra cosa, ya charlaremos alguna vez sobre eso. Aquí tengo una formulita empíricas que vamos a necesitar para hacer nuestros trabajos, ¿no? Es decir, ustedes saben, estoy hablando de un medio homogéneo, uniforme, isótropo, y todo lo que es deformaciones, acabamos de ver en la funcioncita de Hooke, una verdad generalizada, hay dos parámetros importantes, ¿no? Es el módulo de deformación, que lo llamamos EMR, en este caso, saben que aquí está clarito, ¿no? Por si acaso voy a escribir acá, para que sea aún más clarito, EMR, ¿ya? Que está aquí, son sus formitas. Ese es el EMR, y tenemos varias. Es un problema serio para nosotros porque el EMR, o sea, el módulo de deformación, llamémoslo si quieren elasticidad, mejor es hablar de deformación, del macizo rocoso, es está muy feo esto. Permítame que lo haga más chiquitito esto, ¿ya? Para que sea más bonito, para que sea más potable. Pondremos así está bonito. ¿Ya? Es algo empírico. Y se lo tiene en función a las clasificaciones del macizo rocoso. Básicamente, y vean casi toda la fórmula aquí, está en función del RMR, por ejemplo. Tenemos la función sencilla de Wieniawski, que me decía que y todo esto, ojo, es bien importante además que no está escrito aquí en gigapascales. ¡Ay, caramba! Aquí en este primero no dice gigapascales. Y no sé si esta tablita la tengo editable. No la tengo editable, van a disculpar. Siempre en gigapascales. ¿Ya? Por favor, siempre en gigapascales. El EMR tiene que estar en gigapascales. Aquí voy a anotar eso entonces. Ustedes saben que hablamos de los módulos de deformación en rocas, macizos rocosos, la mecánica de rocas en gigapascales, y cuando estamos hablando de suelos, hablamos en megapascales, el módulo de deformación. ¿Ya? Tengo la formulita de Wieniawski, inicial creo que es no sé si es el 74 o el 89. Después apareció Serafín Pereira, un brillante ingeniero e investigador, especialista en empresas de arco, sobre todo en Portugal. Era
investigador en el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil en Lisboa. Propuso entonces esta ecuacióncita para RMR es menor a 50, es para RMR mayor a 50. ¿De acuerdo? Barton también apareció con sus formulitas, ¿no? Donde introduce, creo que ya hemos introducido ese concepto, el sigma C, que es un sigma corregido, Q corregido, ¿no? Un índice de calidad de Barton corregido, y se lo corrige en función a la resistencia a la compresión simple de la roca normada por una resistencia a la compresión simple de la roca intacta de 100 megapascales. Está normada, ¿ya? O sea, encontramos esta ecuacióncita. Podemos usar también las ecuaciones que nos propone Hook and al después y varios otros autores. No, esto ya ha tenido que ser de Hook and al 95 a 2000. Debía colocar aquí los años, ¿no? Es bueno ver. Y claro, aquí me hace una diferencia si es para sigma C mayor o menor a 100 megapascales, ¿no? Tenemos una última, eso sí sé que es del 2005, Dirichlet y Kaiser proponen esta ecuacióncita, y Hook and Dirichlet 2006 proponen una fórmula un poco diferente en función a decir verdad de un coeficiente que sería el coeficiente correspondiente al módulo de deformación de la roca intacta. Más claro y sencillo es Galera y Celada, entre otros, que nos proponen esta ecuacióncita. O sea, fíjense, tenemos una gama de ecuaciones acá, que las vamos a ver enseguida un poquito más cerca. Y vamos a usar, cuando tenemos que definir el coeficiente de Poisson para los calculitos, para meter datos en un programa, ¿no? Esta ecuacióncita que nos propone Wieniawski, ¿ya? Es una propuesta de Wieniawski de hace muchos años ¿ya? Ahora, si nosotros graficamos un poco este módulo de deformación en gigapascales del macizo rocoso, o el RMR, bueno, aquí hay diferentes formulitas, ¿de acuerdo? Aquí está, por ejemplo, aquí tengo la formulita sencilla de Serafín. Miren, no es tan lejos este coeficiente de correlaciones, ¿no? De punto casi 7. Pues fíjense con los datos que tenemos de que hay una dispersión bien grande. Y esa es nuestra gran fuente de incertidumbre que tenemos cuando hacemos este tipo de cálculos, que tenemos entradas de cálculos bien, varían un montón, ¿no es verdad? ¿No? Y aquí tengo, por ejemplo, esta otra ecuación, que no está en la tablita anterior, que ni sé de quién es. Esta, que también fíjense que se aproxima, ¿no es verdad? Se aproxima. Y hemos encontrado la fórmula que más, que tiene una correlación más cerca, son estas dos fórmulas. Y mire que no las he escrito, no me pregunten quiénes han producido esto, voy a averiguar, ¿ya? Pero son datos, esto es, si usted agarra todos esos datos y hace todas sus correlaciones, va a encontrar esto como tal, ¿ya? O sea, que aquí tenemos un problema y vamos a tener siempre un problema resolver. Ahora, en el programita RockLab que estamos usando, usted puede elegir, ¿no es verdad? Puede colocar, vamos a usar las formulitas de Hook and Dirichlet y vamos a usar una formulita que no está en esta tabla, tal vez es no la mejor tabla que debería usar, donde el módulo de deformación de la roca, del macizo rocoso, está en función del módulo de deformación de la roca intacta, que podemos encontrar rápidamente en laboratorio, ¿no es verdad? Y una ecuación un poco diferente a la de Galera, la que está en el programa. No es exactamente esta. En el manualito pueden ver cuál es la formulita que está usando, que es de Hook and Dirichlet, ¿ya? No es tampoco esta, creo, porque yo tengo que colocar en el programa, tengo que meter el EI para que calcule, o la relación que tenemos de acuerdo al tipo de rocas del
MR con el EI como tal, ¿ya? Pero tenemos herramientas entonces para calcular, para estimar los valores, a pesar de que tenemos una dispersión tremenda. Y bueno, esa es nuestra realidad. Vean ustedes entonces lo que todavía se tiene que trabajar en este campo y tratar de tener fórmulas, expresiones que me den mejor dato, pero que la realidad medida es esta. Son los puntitos aquí, los circulitos que se dan, son datos medidos, ¿no es verdad? Y aquí tratamos de aplicar, de acercarnos con una expresión matemática. Es lo que estamos haciendo ahí, ¿no es verdad? Pero bien, pero entremos al concepto básico ahorita del cálculo analítico. Vamos a trabajar sobre el cálculo analítico todavía. O sea, vamos a perder todavía 2 sábados con estos calculitos para que tengan un dominio bueno ustedes, para que sean los mejores en el mundo de los ingenieros, geotecnistas y civiles en Cochabamba y en el país, ¿no es verdad? Estamos buscando lo siguiente. Aquí me falta un dibujito, caramba. Es el hecho de que vamos a encontrar y buscar analíticamente, ¿de acuerdo?, la relación entre la presión de contacto, o sea, al hacer nuestro modelito hacemos muchas simplificaciones y vamos a expresar la acción del sostenimiento sobre el macizo rocoso a través de una presión que es también radial en este caso, que es la presión de contacto PI. ¿De acuerdo? PI. Y vamos a buscar la relación que me dé que exista entre PI y la convergencia o la deformación, el desplazamiento radial que vamos a tener. O sea, vamos a plantear entonces nuestro modelito para encontrar esta relación. Esta relación entre entonces la presión de contacto, entre el sostenimiento y macizo rocoso, y la deformación que voy a tener, que va a ser una deformación radial, desplazamiento radial, ¿ya? Me va a dar esta curva que la llamamos, esta función que la llamamos curva característica del macizo rocoso, como tal, que tiene evidentemente una parte que es primero lineal y después empieza a haber también deformaciones plásticas que hace que me vaya alejando de la linearidad en este sentido, ¿de acuerdo? O sea, entonces, nuestra misión en este momento va a ser calcular la curva característica del macizo rocoso, ¿ya? Por otra parte, necesitamos también, y que el problema es sumamente complejo para analizarlo analíticamente, necesitamos una serie de simplificaciones. Vamos a buscar la curva característica del sostenimiento, que va a ser esta curva. Y en un comportamiento lineal, ¿de acuerdo? Y verdad que más o menos se justifica porque ustedes saben que si hacemos y vemos el hormigón y el hormigón proyectado también, para intensidades bajas y medias de los esfuerzos, el hormigón se comporta prácticamente linealmente. La relación entre esfuerzos y deformaciones son unitarias, ¿no? Es casi lineal. O sea, tenemos que encontrar esta curva característica del sostenimiento. Y cuando juntamos las dos curvas, hay que tener mucho cuidado, y es lo que quiero mostrar claramente en esta figurita, que cuando yo coloco el sostenimiento, ya se ha dado una convergencia, una deformación radial inicial, antes de la aplicación sostenimiento, UD, y tengo que tomarlo en cuenta para poder resolver mi problema, ¿no es verdad? O sea, desde ese punto voy a partir para dibujar mi
curva característica del sostenimiento. Y lógico, el problema es altamente isostático, lo que ustedes quieran, pero es un procedimiento muy bonito, ingenioso, que viene de desarrollo desde primero hace muchos años, un ingeniero austriaco, creo que era el año 1938, Fenner, hizo la deducción elastoplástica con todas las hipótesis, y después siguió trabajando esto Panet, un ingeniero francés, y que nos permite entonces encontrar este punto de equilibrio acá entre el macizo rocoso y el sostenimiento, que es un punto de equilibrio. Y bueno, ese punto de equilibrio ya lo podemos comprender porque acción es menos reacción, ¿no es verdad? Y lo que ejerza el macizo rocoso sobre el sostenimiento, que vamos a expresarlo en esta presión de contacto, tiene que ser igual a lo que ejerce el sostenimiento sobre el macizo rocoso, ¿no es verdad? O sea que si yo veo desde el punto de vista del macizo rocoso, voy a tener que irme a la curva característica del macizo rocoso. Y bueno, y como acción es menos reacción, definitivamente este tiene que ser el punto, porque esa es la presión que está ejerciendo el macizo rocoso sobre el sostenimiento. Y para que eso esté en equilibrio, tiene que haber una contrapresión de contacto, ¿no es verdad?, que ejerce el sostenimiento sobre el macizo rocoso, que es la misma, tiene la misma magnitud. Y así yo encuentro el punto de equilibrio aquí, que va a ser entonces la solución a mi problema, el modelito simplificado que estoy usando, ¿no es verdad?, que me permite, y eso es importante, me permite verificar, controlar magnitudes y cantidad de sostenimiento que estoy aplicando. Y aquí vamos a aplicar nuevamente el principio básico que decíamos, que el sostenimiento hay que colocarlo ni muy tarde ni muy temprano, ¿no es verdad? Y no tiene que ser ni muy rígido ni muy flexible. Uno de los principios básicos. Yo les voy a pedir el favor, hoy día mismo les mando la primera parte de esta clase, de la unidad 9, para que estudien eso un poquito y repasen, por favor, muy bien los principios, que hemos quedado con 12 principios, ¿no? De la tunelería moderna. Eso quiero que repitan muy bien y seguramente se les va a aclarar algunas ideas leyendo además el capítulo 2, el libro de Celada, que ya lo tiene, ¿ya? O sea, y es lo que tenemos que encontrar, ¿ya? O sea, son estas dos curvas características que las vamos a presentar en esta forma. Ahora, tenemos un programita, por suerte, que todavía no lo tiene el Rock Support, que está basado en esta teoría elemental de las curvas características, que tiene algunos bemoles más que los vamos a estudiar juntos después, ¿ya? Pero nos vamos a concentrar en el análisis analítico a encontrar estas dos curvas, ¿ya? Bien, aquí mire, aquí no he tenido tiempo de escribir mis formulitas en bonito y tengo aquí todavía mis garabatos y los voy a modificar un poco, ¿ya? Para que ustedes los tengan. Bien, yo les propongo entonces, nos quedaremos acá porque aquí después quiero entrar un poquito a hacerles acuerdo de las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas. Una pregunta que tengo que hacerles. ¿Han visto en las matemáticas o en alguna materia coordenadas aparte de las cartesianas de X y Z? ¿Han estudiado? ¿Les han explicado? ¿Alguien que me responda, por favor? En análisis vectorial y tensorial. O sea, han estudiado coordenadas esféricas, cilíndricas, polares, ¿sí? Sí, doctor, le hemos dado un repaso. Ya. Entonces yo voy a ir un poquito más rápido sobre esto, pues, ¿no? De tal manera de que les daré la referencia además. Aquí básico hay un librito de Timoshenko que lo han debido ver, que se llama Teoría de la Elasticidad, y creo que lo tengo por ahí en PDF.
un viejo libro. Yo lo estudié hace, verdad, yo estudié esto hace 50 años. Y que pasa el tiempo, ¿no? Y ese libro se mantiene y sigue siendo un clásico, ¿no? Y vamos a estudiar eso. Entonces, yo les propongo que nos quedemos acá, ya, porque ya se ha hecho la hora prácticamente, y dejar de presentar un ratico. Lo primero que voy a hacer es anular la grabación, ¿no? Ya. Les agradezco. Nos vamos a ver entonces seguramente la próxima semana. Yo les voy a mandar rápidamente el archivo que hemos acabado hoy día. Ya la primera parte, para que estudien ya un poco y vayan entrando en tema. ¿De acuerdo? Mire, no sé cuándo, ¿quién de ustedes me puede decir cuál es el programa, el calendario académico que tenemos ahora? Porque hemos empezado tan tarde este semestre que imposible que nos acaben ahora en el 20 de diciembre, ¿no? ¿Cuál es el cronograma que tenemos? ¿Tiene alguien de ustedes? Rubén me dice, termina el 14, o sea, tenemos que entregar notas y todo el 14 de enero. ¿Está bien, Rubén? A ver, ¿quién me confirma? Nadie. Él dice que notas y todo hay que entregar hasta el 14. De acuerdo, tomo nota. Les agradezco, señoritas jóvenes. Estudien, pues. Yo los voy a mandar hoy día por el WhatsApp, ¿ya? El PDF para que trabajen sobre esto. Y en 2 o 3 días a veces me llega la dirección donde está la clase grabada, y si me lo solicitan, pongo a disposición de ustedes, porque aquí, mientras más pongamos a disposición de ustedes, avanzamos todos juntos un poquito más, ¿no es verdad? Les agradezco, cuídense, tengan un buen domingo y una muy buena semana de trabajo la próxima. Que les vaya bien en todo. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señoritas. Hasta luego, Doc. Hasta luego, Doc. Buenas tardes. Hasta luego.